El ministro de Defensa de Bolivia, Javier Zavaleta López, anunció su renuncia por no estar de acuerdo con los principales líderes de la protesta que causó la renuncia de Evo Morales. El expresidente Carlos Mesa y el líder cívico Luis Fernando Camacho, responsables a su juicio de aumentar el calibre de la represión. Compatriotas, hoy 11 de noviembre del año 2019 renuncio al cargo de ministro de Defensa, dejando en claro a Bolivia y al mundo que la voluntad nuestra y la del capitán general de las Fuerzas Armadas y de este ministro fue siempre preservar la institucionalidad de nuestra Fuerza Armada al servicio de la población, declaró Zavaleta en un vídeo difundido por el Ministerio de Defensa. Jamás dimos una orden para que nuestros soldados y marinos empuñaran un arma contra su pueblo y jamás la daremos. El Estado que construimos es una Bolivia en la que un militar encara la defensa de su patria al lado de su pueblo y nunca contra él, enfatizó. Agregó el ministerio que por lo tanto la responsabilidad de volver las armas contra el pueblo será de aquellos que tomaran esta decisión. Dirigiéndose a los líderes de las protestas, Zavaleta dijo: señor Carlos Mesa, señor Fernando Camacho, un asunto político no se resuelve aumentando el calibre de la presión. Las balas no son la respuesta ni la solución a un problema. La política son las ideas contra las ideas y no el zumbar de las balas. Dios guarde a Bolivia, concluyó. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Calimán, anunció que los militares saldrán a las calles a reforzar a la policía ante la ola de violencia y vandalismo que se fue extendiendo en gran parte del país tras la caída del presidente indígena Evo Morales. Calimán dijo que los militares se encargarán de ejecutar operaciones conjuntas con la policía para evitar sangre y estarán autorizados a emplear la fuerza contra las actividades de grupos vandálicos que causan terror en la población. Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia luego de un golpe de Estado orquestado por sectores opositores militares y policías y con la anuencia de una OEA controlada por Estados Unidos, a pesar del hecho incontrovertido de haber ganado los comicios electorales. Obligado o por credulidad, el líder boliviano aceptó una auditoría de la OEA que en fin de cuentas vino a ser las veces de una indagación del Tribunal Supremo Electoral, una injerencia inaudita por parte de un ente cuya legitimidad y imparcialidad está cuestionada en sus cimientos. Si Evo pensó en algún momento que Estados Unidos iban a darle la bendición para que ganara en primera vuelta, su inocencia cayó en el desatino. Antes de aceptar una intromisión de esa magnitud y dejar en manos de la jauría comandada por Almagro la veracidad de un asunto soberano y interno, debió convocar a una segunda vuelta electoral. Ahora bien, hoy por las fuerzas fascistas queman como Atila todo lo que se ha construido en décadas de buen gobierno. Ahora saquearán, se repartirán el botín, entregarán a sus amos, celebrarán con champaña la caída de un gobierno originario, autóctono, indígena, como quieran llamarlo. Viéndolo en televisión, profundamente afligido, me hizo recordar allá a los años de 2002 al Chávez con un crucifijo en la mano pidiendo paz y cordura a los opositores, lo cual lo interpretaron como debilidad. Bolivia en la actualidad está sumido en un vacío de poder en razón de la renuncia de toda la línea sucesora constitucional, que conlleva convocar elecciones en un plazo de 90 días, lo que implicará aceptar la renuncia por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional y dejar al menos por un instante la violencia para que puedan incorporarse los legisladores a sus curules, sobre todo los del MAS. No seguir este procedimiento constitucional simplemente ahondaría y reafirmaría el golpe de Estado,
a lo que el fascismo apoyado desde Washington le importaría poco sumergirse en el medioevo en una suerte de matanza del día de San Bartolomé, cometer un genocidio contra el movimiento al socialismo más, tipo Pinochet cuando Allende allí. Sin embargo, el mundo ha cambiado mucho y cada vez es más difícil crear este escenario. No es que no quieran, es que no pueden estos criminales hacerlo por usar la masacre del MAS. Esos aliados serían abrir la puerta de una guerra civil, porque a todas estas el pueblo humilde aún no ha salido a defenderse. Este escenario sería ideal para los halcones del Pentágono. No obstante, es el menos probable. Los humildes han resistido estoicamente y han seguido directriz de su líder, por lo que es necesario de un Evo, de un sustituto o de un sucesor. Es un futuro proceso electoral. Es la única solución democrática y constitucional, por cuanto eliminar la opción ganadora electoral no haría más que echar gasolina al fuego. El opositor boliviano Luis Fernando Camacho llevó la Biblia y una bandera hasta el Palacio Quemado en La Paz y puso al libro sagrado de los cristianos en el centro del conflicto, que culminó con la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia, cuando tenía el objetivo de cumplir una promesa que había hecho días antes, cuando anunció que iría desde su ciudad en Santa Cruz hasta la capital boliviana para lograr la renuncia de Morales y regresar la Biblia a la Casa de Gobierno para que Dios vuelva al palacio, insinuando que las Sagradas Escrituras fueron sacados de la Casa de Gobierno por Morales. Camacho había enarbolado la Biblia durante semanas en su intento de forzar la renuncia del mandatario. Tiempo después logró ingresar a la vieja Casa del Gobierno de la Plaza Murillo, donde dejó en el suelo la bandera de Bolivia, una Biblia y la supuesta carta, relató el noticiero boliviano Red 1. En medio a la tensión política desde el 20 de octubre, cuando Morales resultó electo presidente para gobernar hasta 2025, el líder aymara reforzó el viernes 8 de noviembre la polémica religiosa, denunció el uso de la religión por parte de sus adversarios para justificar agresiones a los indígenas. Usan la Biblia, usan a Jesucristo para hacer patear a las hermanas en Santa Cruz, hacen arrodillar a hombres y mujeres, causa bronca como usan la Biblia, la oración, los rezos para discriminar a los más humildes, expresó el entonces presidente de Bolivia. Elevó Morales un llamamiento a resistir para mañana volver a luchar. La consigna es resistir para mañana, volver a luchar por la patria. Nuestra acción es y será defender los logros de nuestro gobierno. Patria y muerte, proclamó el líder indígena en su nota sin membrete, divulgada en las redes sociales y remitida desde el valeroso trópico de Cochabamba, más conocido como Chapare, su cuna sindical y política. La carta debe ser considerada formalmente por la Asamblea Legislativa Plurinacional en una sesión bicameral aún no convocada a causa de la acefalía de ambas cámaras, que estaban dirigidas por los parlamentarios del partido de Morales y que también renunciaron. Morales destacó las conquistas logradas a sangre y fuego y por su gobierno de casi 14 años en nombre de trabajadores e indígenas, entre ellas la nacionalización de recursos naturales y empresas estratégicas, la creación de empresas públicas, los avances en derechos de las mujeres, las políticas sociales, la redistribución de la riqueza, los símbolos patrios entre los que se incorporó la bifala, bandera multicolor indígena. Mi responsabilidad como presidente indígena y de todos los bolivianos es evitar que los golpistas sigan persiguiendo a mis hermanos y hermanas, dirigentes sindicales, maltratando y secuestrando a sus familiares,
quemando casas de gobernadores, de asambleístas, de concejales, evitar que sigan perjudicando a la gente más humilde, dijo Morales en alusión a acciones de grupos opositores que precipitaron su renuncia. Hoy es el momento de la solidaridad, mañana será el momento de la reorganización, el paso al firme en esta lucha que no termina con estos tristes sucesos, añadió el presidente depuesto. La vicepresidencia divulgó también la carta de renuncia del vicepresidente Álvaro García, recibida media hora después que la de Morales. Por ende, la renuncia jugada maestra no hizo más que desenmascarar a los golpistas y pasarle la pelota al lado de su cancha. Tienen pocas opciones, pero la más torpe sería seguir la violencia, sobre todo contra los humildes. Por último, me gusta citar a Henry Kissinger, que para nada es de izquierda. Aquella frase: los hombres de Estado serán juzgados por la historia en función de su habilidad para asumir los cambios y sobre todo por su capacidad por preservar la paz. Aún hay Evo para rato y volverá hecho millones como Tupac Katare. Por ahora, lo más importante es preservar su vida y la de los suyos.